Hola, bienvenidos a este episodio 20 del curso bíblico de la Parroquia del Santísimo Redentor, en el que estamos comentando el Evangelio según San Marcos. Y hoy vamos a comentar los versículos 11-27 al 12-17 de este Evangelio. Y lo hemos titulado A Dios lo que es de Dios. Nos encontramos en Jerusalén. El episodio anterior, si os acordáis, hemos asistido a la entrada de Jesús en Jerusalén, entre la aclamación del pueblo, eso que la liturgia cristiana celebra el Domingo de Ramos. Después de esa entrada, Jesús regresaba a dormir a Betania y volvió al día siguiente, lunes, al templo a realizar ese gesto crucial, que es la expulsión de los vendedores que estaban haciendo negocio en ese espacio sagrado. Y después de aquello, los sumos sacerdotes y la gente responsable del templo decidieron que había que acabar con Cristo. Jesús regresa de nuevo a Betania y hoy asistimos a los eventos que sucedieron al día siguiente, es decir, martes, lo que correspondería a nuestro martes santo. Durante este día Jesús va a volver a esa explanada que rodea el templo de Jerusalén y ahí va a estar discutiendo con distintos grupos que se le acercan a él. Es una jornada muy larga que vamos a tardar 3 episodios en narrar, hoy y los próximos 2. Empezamos. Llegaron de nuevo a Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por el templo, los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacerlo? Jesús les respondió: yo también quiero haceros una sola pregunta. Si me respondéis, os diré con qué autoridad hago estas cosas. Decidme, ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Si contestamos del cielo, él nos dirá: ¿por qué no creísteis en él? Diremos entonces: ¿de los hombres? Pero como temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan había sido realmente un profeta, respondieron a Jesús: no sabemos. Y él les respondió: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. En realidad, sumo sacerdote solo había uno cada vez, uno en un momento dado. La expresión sumos sacerdotes que Marcos utiliza es una forma de decir, bueno, pues esos sacerdotes de alto rango, que era la gente que controlaba el templo. Y la expresión completa es sumos sacerdotes, escribas y ancianos, es decir, esa élite social que controla el funcionamiento del templo. Ya hemos visto cómo después del episodio de la expulsión de los vendedores, este grupo decide ya que hay que acabar con Jesús. Así que este acercamiento no es más que un acercamiento puramente táctico, no están interesados en saber de dónde viene la autoridad de Jesús. Esto es solamente una pregunta para atraparle. Y Jesús lo sabe y por eso, en vez de responder directamente a esa pregunta, les hace otra pregunta sobre Juan el Bautista. ¿Con qué Juan el Bautista, su misión era una misión de Dios, venía del cielo, o era misión que se le había ocurrido a él o a un grupo de gente, de los hombres? Y los responsables del templo, temiendo la reacción de la gente, no responden.
Y Jesús dice, pues muy bien, yo tampoco os respondo. Es decir, si vosotros no estáis interesados en buscar la verdad, no entro en vuestro juego. Y así queda la cosa. Pero Jesús continúa hablando con este grupo de personas. Leemos. Jesús se puso a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. A su debido tiempo envió a un servidor para percibir de los viñadores la parte de los frutos que le correspondía. Pero ellos lo tomaron, lo golpearon y lo echaron con las manos vacías. De nuevo les envió a otro servidor y a este también lo maltrataron y lo llenaron de ultrajes. Envió a un tercero y a este lo mataron. Y también golpearon o mataron a muchos otros. Todavía le quedaba alguien, su hijo, a quien quería mucho, y lo mandó en último término pensando, respetarán a mi hijo. Pero los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Y apoderándose de él lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, acabará con los viñadores y entregará la viña a otros. ¿No habéis leído este pasaje de la Escritura? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Entonces buscaban la manera de detener a Jesús, porque comprendían que esta parábola la había dicho por ellos, pero tenían miedo a la multitud y dejándolo se fueron. Jesús habla a los sumos sacerdotes con esta parábola, que hasta ellos entienden perfectamente que va por ellos. Es una forma de decirles que Dios antiguamente envió sus mensajeros, sus profetas, a los antecesores de estos responsables del templo, a los sacerdotes de épocas pasadas, que eran los viñadores, es decir, las personas que tenían que cuidar de la viña, que obviamente en esta parábola es Israel. Los viñadores cuidan de la viña, los sumos sacerdotes debían, o los responsables del templo debían cuidar, diríamos hoy pastoralmente, de la comunidad, del pueblo de Israel, para que viviera según la voluntad de Dios y produjera frutos. Y sin embargo, ya en el pasado, los profetas fueron maltratados y algunos incluso muertos. Y Dios se dice, bueno, van a respetar a mi hijo, y envía a Jesús. Pero Jesús sabe que a él también le van a matar. Los sumos sacerdotes comprenden el mensaje de esta parábola, pero por miedo a la multitud deciden no actuar. Hasta ahora este grupo ha ido como bastante de cara, bastante directamente, y como los resultados no han sido nada positivos, van a continuar con una estrategia más sinuosa, más indirecta, más taimada. Y van a designar a otros para que se acerquen a Jesús con preguntas capciosas y así poder atraparle. Vamos a seguir leyendo. Le enviaron después a unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero
y no tienes en cuenta la condición de las personas, porque no te fijas en la categoría de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagar o no? Pero él, conociendo su hipocresía, les dijo: ¿por qué me tendéis una trampa? Mostradme un denario. Cuando se lo mostraron, preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron: del César. Entonces Jesús les dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta. Los sumos sacerdotes envían esta vez a los fariseos y herodianos. Los fariseos ya los hemos visto en numerosas ocasiones. Los herodianos son aquellos que trabajaban para Herodes, una especie de agentes de Herodes que hacían, recogían información o hacían cosas para esta poderosísima familia. Pues fariseos y herodianos, que no son aliados naturales ni muchísimo menos, se juntan para acercarse a Jesús, enviados por los sumos sacerdotes. Y lo hacen de una manera indirecta, hipócrita, no es una entrada directa, entran con halagos, ¿no? Joder, Jesús, sabemos que eres una persona recta, que no miras a las personas, sino que hablas con fidelidad a Dios, etcétera, etcétera, le haciendo un poco la pelota, ¿no? Para ganarse un poco para que Jesús baje la guardia, ¿no? Y le hacen una pregunta que ellos piensan es un dilema del que no puede escapar. ¿Pagamos impuestos al César o no pagamos impuestos al César? Quizá lo que ellos esperaban es que Jesús, que era un tipo con fama de radical, dijera: pues no hay que pagar impuestos al César. Y entonces les hubiera faltado tiempo para ir a las autoridades romanas y acusarlo de sedición. Porque en aquella sociedad, como en la nuestra, lo de pagar impuestos no es algo opcional, sino que había que pagarlos. Y si dejabas de pagar impuestos, pues las autoridades romanas tomaban medidas. De hecho, una de las razones por las que estalló la guerra de los judíos contra los romanos en el año 66 después de Cristo es que los judíos dijeron: no pagamos impuestos, ¿no? Entonces Roma reaccionó de una forma brutal, como hacía siempre que veía amenazados sus intereses. Así que ellos piensan: bueno, pues si dice que no hay que pagar impuestos, lo denunciamos a los romanos. Y si dice que sí hay que pagar impuestos, pues decimos que es un vendido y esto le va a quitar prestigio ante el pueblo, le va a quitar popularidad y será más fácil para los sumos sacerdotes atraparlo. Este era su plan. Es decir, no era ningún plan, no era el interés de saber la verdad lo que movía a estos fariseos y herodianos, sino que era una estrategia más, una estrategia taimada, una estrategia tramposa para pillar a Jesús. Y Jesús dice: bueno, mostradme una moneda, mostradme un denario, que era lo que había que entregar como impuesto. Denario era una moneda de plata equivalente en valor a lo que un obrero ganaba por un día de trabajo. Y estas monedas de plata se produjeron en gran cantidad durante aquel tiempo y se pueden encontrar hoy incluso en eBay, se puede comprar monedas de estas por bastante dinero, pero que es una moneda que se conocía y se conoce aún hoy bastante bien. Lo tenéis en imagen, esta es la moneda del impuesto. Es una moneda en la que en una cara aparece la imagen, el rostro de Tiberio, que era el emperador reinante en aquel momento. Tiberio, hijo adoptivo y sucesor de Octavio Augusto, que fue el primer emperador de Roma, que suplantó la república. Pues Tiberio, su sucesor, tenía la moneda, en la moneda aparecía su rostro y aparecía la siguiente inscripción: Tiberio, hijo del divino Augusto,
decir, Augusto es un título religioso para decir el muy piadoso, ¿no? El muy piadoso de los dioses, no de Dios, sino de los dioses, hijo de un dios. Así que el mensaje de la moneda era a oídos judíos bastante blasfema, ¿no? El emperador declarándose hijo de un dios. Y en la otra cara aparecía una mujer que simbolizaba la paz, con la inscripción sumo pontífice, es decir, sacerdote máximo, sumo sacerdote, ¿no? Sacerdote del máximo nivel del culto imperial, es decir, no del culto al Dios verdadero, sino del culto pagano. Así que era una moneda que evidenciaba que eso de la separación iglesia-estado no existía en el imperio, ¿no? El imperio estaba sostenido por una ideología religiosa que consideraba divinos a los emperadores, a los gobernantes. Así que había razones por las que un judío no quisiera llevar en el bolsillo esta moneda blasfema. Y sin embargo, los fariseos, muy devotos ellos, muy religiosos ellos, muy nacionalistas ellos, llevan la moneda del impuesto en su bolsillo. Dice Jesús, a ver, ¿dónde está la moneda? Y echan la mano al bolsillo y sacan la moneda del impuesto. Así que se están delatando. Ellos sí que están en el juego del César. Y Jesús dice, mira, si estáis en el juego del César, lleváis su moneda, pues hay que jugar el juego del César. Y pagar impuestos pertenece a ese juego. Así que no me hagáis preguntas capciosas, dad al César lo que es del César. Ahora bien, a Dios hay que darle lo que es de Dios. ¿Y quién lleva la imagen? La imagen de Dios. El Génesis dice que Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Nosotros somos la imagen de Dios. Y a Dios se lo debemos todo. Incluso en un mundo gobernado por el César, hay espacio para dar a Dios lo que es de Dios, para entregar nuestra vida a Dios. Y eso es lo que va a hacer Jesús, entregar su vida. ¿Qué puede querer decir para nosotros esta parábola? Más que parábola, esta escena y esta frase, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, pues los que estamos en el mundo y jugamos al juego de este mundo, incluido el juego económico, y utilizamos, en nuestro caso, euros, ¿no?, emitidos por el Banco Central Europeo, pues tenemos que pagar impuestos, ¿no? Pagar impuestos y no es una opción, no es algo que la agencia tributaria española diga, hombre, si quieres puedes pagar impuestos este año, no, tienes que pagar impuestos y te dicen cuánto. Eso hay que hacerlo. ¿Estás en el juego del mundo? Pues tienes que jugar con las reglas del mundo. Ahora, incluso en un mundo con esas reglas, y no solamente los impuestos, ¿no?, sino que la vida tiene otros peajes. Uno puede hacer un trabajo que le gusta mucho, pero incluso en el trabajo de tus sueños hay cosas que encuentras que son innecesarias, incluso que son absurdas, y tienes que pagar ese peaje. Todo en la vida tiene sus peajes, ¿no? Y esos peajes hay que pagarlos. Pero incluso pagando esos peajes, uno puede darlo todo a Dios. Obviamente habrá situaciones en las que uno tenga que discernir, ¿no? Decir, mira, esta ley injusta del Estado o este peaje que me pide tal institución o tal aspecto de mi vida, no lo puedo pagar y me tengo que plantar, ¿no? Y ha habido momentos en que los cristianos se han plantado, ¿no?, y han incluso dado su vida en martirio. Y puede haber situaciones incluso hoy, sin llegar al martirio, en el que haya que hacer una objeción de conciencia, por ejemplo, ¿no?, y perder una ganancia o una posición social por defender una cuestión de conciencia. Pero muchas veces ese discernimiento lo que te dice, mira, lo prudente es que pagues el impuesto, ¿no?, que pagues el peaje. De hecho, esta pregunta no era una cuestión teórica en tiempo de Cristo. En el año 66, que probablemente es más o menos
pocos años antes de cuando se escribió el Evangelio de Marcos, los judíos dejaron de pagar impuestos y se armó la guerra. Y los lectores de Marcos, al leer esto, dicen, mira, no, mejor pagamos impuestos que montar una guerra, ¿no? O entrar en una guerra, o participar en una guerra. Es un discernimiento que hay que hacer en cada caso, ¿no? Cuáles son los peajes que podemos pagar, ¿no? Pero incluso cuando hay que pagar esos peajes, uno puede dar el todo a Dios. Esta frase de Jesús a veces se ha utilizado como que, bueno, pues lo que pertenece al César, lo que es del César, pues el Estado tiene una jurisdicción, a Dios lo que es de Dios, la Iglesia tiene otra jurisdicción. Y es como si Jesús hubiera enseñado siglos antes de que esto se planteara la separación Iglesia-Estado. Y ese no es el tema, sería un anacronismo decir que el motivo del texto es la separación entre la Iglesia y el Estado. No lo es. No están sobre el mismo plano César y Dios. No están sobre el mismo plano Estado, o los deberes hacia el Estado y los deberes hacia Dios. Dios está muy por encima. Ahora, incluso en un mundo sometido al César, incluso en un mundo en que hay que pagar peajes a distintas instancias, si lo hacemos con discernimiento, podemos entregarnos totalmente a Dios. Y eso es lo que Jesús hace y va a hacer con su pasión y muerte y resurrección. Bien, lo dejamos aquí y hacemos las preguntas para la reflexión personal o el diálogo. ¿Qué quiso decir Jesús con la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Es claro que los responsables del templo rechazaron a Jesús, pero Él se convirtió en la piedra angular, es decir, en el fundamento de ¿qué otra cosa? Esa es la pregunta primera. ¿De qué nuevo templo es piedra angular Jesús? Segunda pregunta. ¿Qué significa para ti dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? ¿Qué peajes te exige la vida que vives? ¿Cómo entregarnos a Dios en las concretas circunstancias en que vivimos? Bueno, estamos acercándonos ya al final de nuestro curso. Felicitaciones o gracias a los que habéis llegado hasta aquí. Os animamos a seguir ya hasta el final de este curso. Nos vemos en el episodio 21.